Voy a empezar a grabar. Ahí estamos grabando. Entonces, el algoritmo de Euclides, como pueden revisar en el ejercicio 2 de la tarea, tiene una precisión, o sea, un tiempo, se demora en calcular el máximo común divisor de un número, si es que la es mayor que el b, digamos, en calcular el máximo común divisor entre a y b, se demora más o menos 4, algo, ahí pueden encontrar el número, 4, algo, por el logaritmo en base 10 de a menos un numerito, pero ese menos numerito es siempre el mismo, es 3, algo, da lo mismo. La cosa es que en esencia es un tiempo logarítmico. ¿Ya? Eso es lo importante, es el logaritmo del número. Entonces todavía no conocen bien esa función, quizás, pero es una función que es así. Entonces para los números enteros no se vuelve cada vez más difícil. Si se dan cuenta, de una dificultad más chica que la dificultad lineal. Siempre, cada vez se demora, o sea, cada vez se demora más, ¿no es cierto? A medida que el número crece, pero ese cada vez crece más lento también. ¿Ya? Entonces, claro, cada vez se demora más, lógico, son números más difíciles, pero cada vez crece más lento eso. ¿Ya? Entonces eso es bueno. Eso es bueno. ¿Por qué les comento esto ahora? Porque es clásico que uno aprenda a encontrar mínimos comunes múltiplos y máximos comunes divisores a partir de la descomposición prima, que es lo que vamos a ver esta semana. Pero eso no es eficiente. ¿Ya? Entonces, por eso lo hicimos de esta manera. Ahora recién vamos a empezar a hablar de números primos, que si bien son maravillosos, tienen muchas propiedades, son difíciles de encontrar, son difíciles de determinar qué números primos dividen a un número así en general, hay que ponerse a probar, no hay de otra, hay que ponerse a probar. Entonces son difíciles. Eso también lo hace interesante. Todavía hoy en día se estudian los números primos, ¿ya? De muchos puntos de vista. ¿Ya? Hay muchos problemas, incluso abiertos, sobre los números primos, como vimos al principio del curso. Entonces, vamos allá. Vamos a estudiar los números primos. Ay, voy a cerrar el navegador. Ah, no, porque tengo abierto el 6. Vamos a hacer unas cosas. Vamos a cerrar esto. No se elige. Ahí sí. Entonces, lo que no entiendo es por qué. A ver, de nuevo. No sé por qué. Me sigue saliendo esta barra arriba. Ahí sí. Ya. Números primos y teorema fundamental de la aritmética es lo que vamos a ver esta clase. ¿Ya? Quizá nos demoremos un poquito y lleguemos hasta la del bien. Vamos a ver. Entonces, números primos. Como ya les comentaba y comentamos al principio del curso, son objetos súper interesantes, son números súper interesantes. Hay hartas cosas que se pueden estudiar de ellos, hay algunos problemas resueltos, que por ejemplo, uno de los problemas interesantes es que tan seguidos salen estos números primos, ¿sí? Cómo se distribuyen, eh, o, o ¿cómo se llama? Eh, ¿Se acuerdan que vimos lo de los primos gemelos? Que hay primos que consecutivos, digamos que uno es, por ejemplo, 2n menos 1 y el otro es 2n más 1, ¿sí? Que no pueden ser pares, más aparte del 2. Como por ejemplo el 3 y el 5, o el 5 y el 7, ¿ya? O el 11 y el 13, y esos primos gemelos, por ejemplo, todavía es una pregunta abierta, ¿sí? Si es que son infinitos o no, ¿ya? Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que cada vez son más lejanos, cosas así. Entonces hay hartas preguntas y son objetos interesantes, ¿ya? Y obviamente están muy relacionados con la divisibilidad, por eso los vamos a estudiar. Entonces, ¿qué es un número primo para empezar? Para nosotros, y pueden haber distintas definiciones, los números primos ya van a ser, vamos a quedarnos con los positivos, para empezar. Vamos a pedirles que sean mayores que 1. No vamos a permitir primos negativos, aunque hay personas en que en su definición incluyen también el menos, ¿ya? Pero por un montón de razones, más que nada de simplificar cosas, ¿sí? Es mejor, para no estar dando casos, digamos, y qué sé yo, es mejor quedarse con los positivos solamente, ¿ya? Para nuestro contexto va a ser mejor quedarse con los positivos, y de hecho mayores que 1.
¿Ya? Entonces, un entero p mayor que 1 se va a decir primo cuando sus únicos divisores positivos sean p y 1. Son los dos divisores, el p y el 1. ¿Ok? Entonces, hartas cositas que hay que poner atención al tiro. La primera es que el 1 no es un número primo. ¿Por qué no sería un número primo el 1? Porque solo lo divide a sí mismo. Claro, y en particular no habría problema porque si lo divide el 1 y el 1 es verdad, ambas son verdad, y verdadero con verdadero es Tiene verdadero. una raíz exacta, porque es Ya, igual el 1. pero sí, sí, pero más que eso, solo por nuestra definición. Uno ya después podría uno ponerse a discutir y está entretenida la discusión de por qué lo queremos dejar fuera, pero ¿por qué nuestra definición lo deja fuera? Porque Ah, se porque supone es que tienen que ser dos estrictamente números mayor. que los dividen. Ya, a Fernanda no lo alcancé a escuchar, ¿cómo fue? Se supone que tienen que ser dos números que dividan al número que Ya. estamos dividiendo. Ya, sí es una manera, eso es una manera de entenderlo, pero en nuestra definición no habría problema con que P y 1 sean el mismo, porque ambos lo dividen. El problema es que yo le estoy pidiendo de antemano que el P sea mayor que 1. Pero claro, hay otras maneras de definirlo, en lo que, por ejemplo, uno les pide que tenga exactamente dos divisores positivos. Sería otra manera de definirlo. ¿Ya? Y ahí, claro, sería lo que lo deja fuera lo que dice, lo que decía Fernanda, ¿era? No, creo. Sí, Fernanda. Ahí sería eso, ¿no es cierto? Incluso hay otras definiciones en las que se dice que un número primo es cualquier número que tenga cuatro divisores. Cuatro divisores, exactamente. Y borra la palabra positivos. Y en ese caso cuenta, no sé, por ejemplo, en el caso del 2 sería el 2, el 1, el menos 1 y el menos 2. ¿Ya? Todas esas definiciones son la misma, ¿sí? O sea, son distintas definiciones, pero definen el mismo conjunto. ¿Ya? Los números primos sí que van a ser siempre los mismos. O sea, excepto que en algunas definiciones el menos 2 también sería primo y el menos 3 también. En la nuestra no. Estamos pidiendo solo positivo. ¿Ya? Entonces, el menor primo, bajo esa definición, es 2. ¿Ya? Tercero, todos los primos mayores que 2 son impares. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será Porque un esta propiedad de acá? par se escribe como 2n. O sea, cualquier par va a ser ¿Sí? divisible por 2. Entonces Exactamente. ahí rompe la regla que tiene que ser por sí mismo y por 1. Justamente. Salvo que el número sea exactamente 2. ¿Cierto? Todos los pares se escriben 2n. Entonces esto es primo. Sí, solo sí. N vale 1. Si no tendría otro divisor. Bien. Y además, a un entero que no sea primo, le vamos a llamar compuesto. ¿Por qué le vamos a llamar compuesto? Es una respuesta que vamos a dar en un ratito. ¿Ya? Entonces, ejemplos. Los primeros números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29. Entonces, si se fijan aquí al principio, después del 2, parece que yo me viniera por los impares. El 3, el 5, el 7 y el 9 es el primero que no aparece, ¿no es cierto? Anabel, ¿por qué no aparece el 9 en mi lista de números primos? Porque aparte de ser divisible por sí mismo y por uno, es divisible por 3. Justamente. Muchas gracias, Anabel. Entonces, no sería un número primo. Y entonces, claro, no son los impares, hay impares que sí, impares que no. Lo que sí es verdad es que aparte del 2, como dijimos antes, todos los demás son impares. ¿Ya? Entonces después, claro, ningún múltiplo de 3 ya va a poder ser, así que tampoco va a salir el 12. Pero ese no era problema, porque ya era múltiplo de 2. Pero, por ejemplo, el 15 no está. El 15 es otro impar, el siguiente impar que no aparece. Pero es porque es múltiplo de 3 y también de 5, ¿no es cierto? Tiene otros divisores. Entonces, de ahí sale una idea que se llama la criba de Eratóstenes, ¿ya? La criba de Eratóstenes, que se le ocurrió a Eratóstenes. No sé si es el mismo Eratóstenes que midió el radio de la Tierra, lo desconozco. A lo mejor hubieron dos Eratóstenes distintos. Habría que
buscar en la Wikipedia quizá, que es el siguiente. Uno parte escribiendo todos los enteros, que sirve para números chicos, para números grandes estamos sonados. Pero para números chicos uno puede escribir hartos números, no sé, hasta el 100. Nosotros lo vamos a hacer hasta el 16, no, un poquito más. Ya, hasta el 23. Entonces, ¿qué hace uno? El 1 no es primo, ese no. Pero después el siguiente sería el 2. Y cada vez que usted se encuentre con un número que no esté tachado, es primo. Entonces el 2 sería primo. Pero si el 2 es primo, ningún múltiplo de 2 es primo. Entonces lo siguiente que uno hace es descartar todos los pares. Todos los múltiplos de 2. ¿Cómo hago eso? Ah, fácil, me voy de 2 en 2. Después, sigo. El siguiente número también va a ser primo. ¿Ya? Pero ningún múltiplo de él puede ser primo. Así que me pongo a borrar sus múltiplos. 3, 6, 9, 12, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. El siguiente número va a tener que ser primo también, pero ningún múltiplo de él, y me voy borrando. 5, 10, 15, 20. Después el 7 va a tener que ser primo también, pero ninguno de sus múltiplos, entonces borro el 14, el 21. Y el siguiente, y siempre así, el siguiente va a tener que ser primo. Ah, el 11. Y después descuento los múltiplos de 11. Sería solo el 22. Y entonces todos los que me quedan acá van a ser primos. El 13 y sus múltiplos ya no aparecen. El 17, el 19, todos los que sobrevivieron. Y el 23. Y si uno pilla números primos. ¿Ya? Esa se llama la criba de Eratóstenes. Una manera de encontrar números primos chiquitos. Es un ejercicio a lo mejor que podrían hacer en su casa de encontrar todos los primos hasta el 100 a través de la criba de Eratóstenes. ¿Ya? Y eso es bueno para que se los enseñen después también a sus estudiantes. Es cosa de ir borrando numeritos. ¿Ya? Ahora, aparte de estos numeritos primos chicos, el número primo más grande que se conoce hasta el día de hoy, encontraron este número en particular el 2018, es ese número que tienen ahí, que sería 2 elevado a 82.589.933 menos 1, que tiene nada más ni nada menos que 24.862.048 dígitos. Un número grandote, 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 grandote. Entonces, a la humanidad le interesa encontrar números primos grandes. ¿Por qué le interesa una cosa tan rara a la humanidad? Bueno, la respuesta ¿cuál es la respuesta? Sirven en particular sirven para cifrar cosas, ¿ya? Para cifrar cosas, para cifrar mensajes secretos, cosas que no quieren que los demás descubran. Y eso obviamente tiene aplicaciones desde militares hasta informáticas en general, ¿ya? Si es que nos da el tiempo, podemos aprender quizás el sistema que es bien famoso, si es que nos da el tiempo en nuestro curso en general, podríamos quizás estudiar o a lo mejor se puede poner en una tarea, cómo se encriptan los mensajes de clave pública, ¿sí? Que es como, no sé, cómo se encripta el WhatsApp, cuando ustedes hablan por WhatsApp con alguien, ¿ya? Cómo se hace numéricamente eso, ¿ya? Y tiene que ver con divisibilidad. Entonces, saber números primos grandes encripta cosas de forma más complicada de descifrar. Entonces, por eso también a los humanos les interesan los números primos grandes. Este es el número primo más grande que se conoce hasta ahora. No significa que sea el más grande. Lo vamos a ver, pero probablemente el viernes, que los primos son infinitos. ¿Sí? Son infinitos. Y el primero en demostrarlo fue Euclides, que fue el primero en demostrar hartas cosas en realidad. ¿Sí? Euclides, son infinitos números primos, de la primera demostración que se conozca. ¿Ya? Por eso igual hay harta gente, o es ¿cómo se llama? De las interpretaciones, una de las teorías, es que Euclides no era una persona, no, que eran hartas personas. Si se dan cuenta, nos ha salido hasta en la sopa, el caballero.
¿Ya? Entonces, no solo aparece en aritmética, ¿no? Aparece también en geometría, toda la matemática. Ya, eso. Entonces, son infinitos, pero cada vez cuesta más irlos pillando. Esencialmente porque ¿cómo saben ustedes que un número es primo? Si yo les digo ya, el 25 millones, 25.001. ¿Cómo yo les digo el 25.001? El 25.001. Había un, había una forma, a mí se me olvidó, sí, de que cuando se veía si es que un número era divisor por uno, por dos, por tres, fijándose los últimos dígitos. Ya, eso lo podemos revisar si quieren más adelante. A mí se me olvidó cómo se hace. Sí, lo podemos revisar, podemos revisarlo. Pero, tal vez, sí, tal vez con alguna tareita, ya. Pero ahí podría revisar el 1, el 1 fome, da lo mismo. El 2, el 3, el 4, hay maneras como para revisar como hasta el 11. Ni paremos de contar. ¿Qué pasa si lo divide un primo muy grande? En el fondo tengo que revisar si es divisible por hartos números. Eh, Bianca, ¿tú conoces alguna manera de ver si este número es primo sin ponerse a dividir por todos los números más chicos? No, no, ¿No? siempre lo he visto como dividiendo por todos los números chiquititos. Ya. Y no tan chicos, ¿no? Porque para llegar hasta el 25.001 hay 25.001 números, o 25.000, todos los 25.000 anteriores. ¿Ya? Y ese es el problema. El problema es que hay una forma más fácil, sí, hay una forma más fácil, pero no es tanto más fácil. La verdad es que solamente hay que revisar hasta la raíz de 25.001. ¿Ya? Eso lo vamos a ver. Una de las cosas que vamos a ver, no es necesario revisar todos, basta con revisar hasta la raíz de. A ver, saquemos nuestra calculadora. 25.001. Y le vamos a sacar la raíz. Es 158. O sea, hay que probar 158 cosas. Hay que probar 158 números. Los primeros 158 números hay que ver si los dividen. Si alguno de ahí los divide, no es primo. Si llegamos hasta el 158 y ningún número hasta ahí lo divide, es primo. ¿Ya? Pero siguen siendo 158 números que hay que revisar. El computador lo hace en un ratito. Ahí podríamos hacer un ejercicio. Entonces, hagámoslo. Chuta. Ahí, ahí. Vamos al SageMath, porque obviamente no nos vamos a poner a sacar la cuenta a mano. Entonces, ¿qué podemos hacer en el SageMath? Vamos a borrar esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estamos hasta el 5001, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Yo les coloqué en la última cosa que les puse del SageMath, que así yo puedo revisar algo para todos los n entre el 2, vamos a ponerle, y el 5001. ¿Ya? Eso no va a incluir el 5001, para justo un número antes. Entonces, para cada número, ¿el 5001 les dije o el 25.001? Pongámosle 25.001. ¿Qué va a revisar? ¿Qué tengo que revisar? 5.001. ¿Qué tengo que revisar? Si es que el 25.001 lo divide o no. ¿Qué número? El n. ¿Sí? Cada uno de estos números voy a revisar qué resto me da al dividir por n. ¿Y cuánto me tiene que dar para ver si lo divide? Si es que lo divide, ¿cuánto me tiene que dar? Resto cero. Resto 0. Entonces eso le ponemos igual a 0. ¿Ya? Y va a decirme if. Ya, el if no se los enseñé. Si es que, el if es si pasa esto, entonces dígame alguna cosa. Dígame
no es primo, por ejemplo. No es. El 2001 no es primo. ¿Ya? Veamos, revisemos. Porque ahí significaría que lo dividió. Oh, no es primo. A ver, que me diga cuál es el divisor. Que me diga no solo eso, sino que me diga cuál es el divisor. El 23. ¿Ya? Así que por eso no se demoró tanto. Y después el 1087. Mira. Seguramente 23 por 1087 me da 2000, claro. Son los dos divisores que tiene. ¿Ya? Pongamos un número más grande. También por 23. Ah, porque acá tenía que cambiar los números en los dos lados. ¿Qué número era? 25 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, pongamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Y ahí podemos estar esperando, ¿no? ¿Cuánto se irá a demorar nuestro programa? A demorar. Voy a cancelar voy a cancelarlo. ¿Se dan cuenta que se demora? Achiquemos un poco el número. Y que no pasa nunca esto. Entonces que me diga al final. Y aquí... no, nada, si no, no haga nada. Y al final, si es que no pasa nada, entonces que me diga, si es que ninguno lo divide, que me diga el número. ¿No es primo? Entonces que me diga es primo. Y esperemos. Pasó eso. Ah, porque si es que no pasó nunca. Ahí sí. ¿Se dan cuenta que se demora o no? Se demora un buen rato. Entonces, y este es un número no tan grande. ¿Cuántos ceros tiene? Tiene tiene hartos ceros. Son 250 millones. Y aquí ya no es buena idea. El computador se demora un montón en saber si es primo. ¿Ya? Entonces, vamos a detener el programa de nuevo. Yo les dije, una manera de hacerlo un poco más fácil, borrémosle un par de ceros más, porque quiero igual que se alcance a hacer, para que veamos cuánto tiempo se demora. Borrémosle 2 ceros. No es primo. Ah, porque este quedó divisible por 7, salió al tiro. No es primo, este quedó divisible por 53. 13. Muy chicos los números. Entonces que se demora harto, ¿sí? En cambio, si yo le pongo que revise no hasta el final, sino que revise hasta la raíz cuadrada nomás, porque como vamos a ver más adelante, basta con revisar hasta la raíz cuadrada. Ah, y tiene que ser un entero esto. Salió que no era primo. Salió rápido. ¿Salió tan rápido ahora? Bueno, no sé. Salió el tiro. ¿Ya? Entonces, en general, sí, está bien. En general, esto es un poco más rápido. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que aún así es lento. ¿Ya? La raíz cuadrada tampoco es un número tan chico, ¿ya? Como el logaritmo, que era un número. Entonces, esto en general es lento. Encontrar números primos, determinar si un número es primo o no, es lento. Es un proceso lento. ¿Ya? Ahora, aquí les estaba mostrando cómo lo haríamos a mano. Y la verdad es que el SageMath ya tiene una manera, que es esta. Usted le puede preguntar directamente si un número es o no primo, ¿no? Entonces usted le pregunta, ¿is prime? Usted le puede preguntar si este número de acá, que estuvimos leseando, es o no primo.
y quiere el algoritmo lo más rápido posible. Si se dan cuenta, responde bastante rápido. Probablemente es porque tenga un listado de números primos. Usted le pone 3, ¿no? Ese sí es primo. Usted le coloca 11, es primo. Pero para números más difíciles, no sé, 789, no, es falso, ese no es primo. 787, ¿será primo? Ese sí es primo, pillamos un primo. ¿Ya? Eso. No sé si ustedes le pueden preguntar al programa si un número es o no primo. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo creo que si le digita a ese primo que supuestamente el más grande, se demorará una eternidad en Buena resolver. pregunta, a ver. Ya, me tentaste. No, colapsa, yo creo. Se me aquí, no, no creo que se me pase nada malo a mi computadora. Voy a tirar error, yo creo. Yo creo que ese número es muy grande para que lo maneje el SageMath. 2 elevado a ¿cuánto era? 82.580.000. Oye, qué raro que no me deja seleccionar. ¿No? ¿Qué me dan aquí? Ahí sí. Épale. Ahí nomás. ¡Ah! Ahí. Me dijo igual el 2. Ya no importa. Veamos cómo lo pega acá. 2 elevado a... Ahí. Menos 1 era, ¿no? No, ¿ves? Muy grande el número. Ah, no. El problema son los paréntesis, parece. Está calculando. Tenemos que esperar aquí, yo creo, un buen rato. Ya, no lo vamos a hacer. Pero podemos hacer el ejercicio. Probablemente mientras más rápido tu computador, más rápido suceda algo. Ya. Eso sería entonces. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aparte de esa, buena pregunta igual. Seguimos entonces. Eso sería un número primo. Entonces, ahora, ¿qué pasa con un número primo? Primero queremos tratar de ver cómo se relaciona este concepto con el de coprimo. Y la verdad es que hay una razón oculta detrás, que es que queremos ver cuando un número no es primo, ¿qué podemos hacer con él? ¿Ya? Dijimos que se llamaba un número compuesto. ¿Ya? Será porque está compuesto de números primos. ¿Ya? Y una de las gracias, o no de las gracias, una de las ideas comunes en la matemática es que uno tiene una cierta cantidad de objetos primitivos, de ahí la palabra primo, números primitivos, números como las ternas pitagóricas primitivas que van a ver en su tarea, que son como, de ahí aparecen todas las demás, dan origen a los demás, o se componen los demás de ellos, ¿ya? Entonces la idea es, usted tiene estos números primos, los números compuestos, tendrá que estar compuesto de números primos, de alguna manera, ojalá única, y para allá vamos. Y eso pasa con otros objetos también. Es más fácil entender un objeto complicado cuando yo puedo entender sus partes que lo componen. Entonces, si yo tengo un número primo y dos numeritos enteros, pasan dos cosas. O P divide a A, o sea, una de dos solamente. O P divide a A, o A y P son coprimos. ¿Ya? Si P divide a B, por otro lado, entonces, o P divide a o P divide a B. ¿Se acuerdan de que para que esto pase uno tenía que pedir que los números sean coprimos? Cuando el número era cualquiera, cuando no habíamos hablado de números primos. Entonces le digo, si un número primo divide un producto, entonces al tiro te vas a ver que ese primo divide a uno de los dos factores de ese producto. ¿Ya? Y además sabemos que o el número es divisible por un primo, o sea, un número es múltiplo de un primo, o son coprimos. No hay más opciones. ¿Ya? Entonces vamos a demostrarlo para el primero. ¿Ya? Tenemos que el máximo común divisor entre P y A
divide, porque es el máximo común divisor, en particular es un divisor de cada uno de estos dos números, así que es un divisor de P. ¿Y cuáles son los posibles divisores de P? 1 o P. No hay más opciones. ¿Sí? Cualquier número que divida P, positivo, tiene que ser 1 o P. ¿Sí? Y el máximo común divisor es positivo, así que es 1 o P. Bien. Entonces nos tenemos que poner en esos dos casos. ¿Ya? ¿Qué pasará si ese máximo común divisor es P? Si ese máximo común divisor es P, entonces me está diciendo que P, porque el máximo común divisor también divide A, entonces me está diciendo que P divide A. ¿Sí? Porque el máximo común divisor es P. Así que también el P divide A. Esa sería una de la primera opción que tenemos aquí, que P divida A. Y me dice que si no, entonces son coprimos. Ah, está bien, porque tenemos otra opción. Ese máximo común divisor puede ser P o puede ser 1. Y si es 1, esa es precisamente la definición de que esos números sean coprimos. ¿Sí? Entonces ahí se ve que hay dos opciones, o son coprimos o P divide A. ¿Preguntas? ¿Se entiende la demostración? ¿Sí o no? Daniela, que vendría en la lista, ¿se entiende la demostración? Profe, ¿lo podría explicar de nuevo? ¿Sí? Entonces, yo les digo, lo primero que dice este lema es que cuando yo tengo dos numeritos, bueno, primero aquí en la primera, en el 1, en el que estamos probando acá, solamente un numerito entero cualquiera y un número P. Dice, usted tome P y tome un número. Hay dos opciones, o P divide el número, o si no, esos dos números son coprimos. ¿No? O sea, los números primos casi siempre son coprimos con los demás, salvo que los dividan. ¿Ya? O sea, por ejemplo, a lo mejor podríamos poner un ejemplo numérico al ladito. Usted es un número primo, como el 7. Yo le digo, ya, el 7. Y deme cualquier otro número, el 81. Entonces usted se tiene que preguntar, aquí hay dos opciones, o el 7 divide el 81, o 7, el máximo común divisor entre 7 y 81 es 1, o sea, son coprimos. Esas dos son las únicas opciones, me dice. ¿Cuál sería la verdadera en este caso, Daniela? El 7 dividido al 81. El 7 divide el 81, no, Entonces son comprimos. son coprimos. El 7 no divide el 81 porque no sé cuánto da el resto. A ver, saquémoslo. 7 por 7, 49. No, nada que ver, 49 es muy poco. Así que estaba pensando. ¿Cuánto? Ah, no, el 7 cabe en el 8. 1, 7 por 1 es 7, 1, 11, 1, 7 a 11 son 4. Resto 4. Así que no divide. Entonces me dice el tiro, son coprimos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces estábamos con el 81 y el 7. Me dice, usted saque el máximo común divisor entre 7 y 81. Y me dice, ese número tiene dos opciones. ¿Por qué? Porque si ese número es D. Siempre el máximo común divisor divide ambos, ¿no es cierto? Es un divisor común. Entonces ese D tiene que dividir al 7. Ah, pero el 7 es primo. Aquí le pusimos P porque es cualquier número primo. Entonces ese D tiene que ser 1 o 7. ¿Sí? Aquí dice 1 o P. Estamos con un primo cualquiera. Entonces me dice, si es que es P, ahí estamos. ¿Por qué? Porque el máximo común divisor no solo divide al 7, también divide al 81. Entonces si estamos en este caso, de aquí saldría que el 7 divide al 81. En este caso eso es falso, pero es una de las cosas que podrían pasar. Si es que en vez de 81 yo pusiera, por ejemplo, 49. Que sí es divisible por 7. O 21. O Profe, 14. ¿Mm? en la parte A que dice que si es igual a P, entonces P divide A, ¿tiene que ser en ese orden? Sí, 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 porque tengo dos opciones para este máximo común divisor. ¿Es 1 o es P? O sea, primero me puse, o sea, ¿a qué te refieres con ese orden? ¿A la implicancia o a cuál puse primero de No los puede casos? ser A divide a P.
No, porque fíjate, si el máximo común divisor fuera P, lo que yo puedo asegurar es que el máximo común divisor divide al A. A lo mejor te estás confundiendo con el mínimo común múltiplo, porque el máximo común divisor lo que hace es dividir al A y al P, no al revés. Sí, es verdad, perdón. ¿Sí? No, está bien, no es una pregunta legítima. ¿Sí? Entonces, esa sería una opción. Y la otra opción, entonces, esa sería cuando el D divide al 7, es que el D sea igual a 1. Y ahí no hay nada que hacer, porque eso es precisamente la otra opción, que el máximo común divisor, que es D, sea 1. ¿Eso qué significa? Que 7 y 8 son coprimos, y 81. ¿Sí? Ese sería un ejemplo. Entonces eso es lo que pasa. 7, usted se pregunta, el 21, el 7 divide al 21, listo, 7 divide al 21. ¿El 7 divide al 20? No, entonces son coprimos. Por eso la palabra coprimos también. ¿Sí? Esto es otra manera que se dice que son primos relativos los números cuando son coprimos. Por ejemplo, el 21 con el 8, ninguno de los dos es primo, pero sí son coprimos. Como son, se dice, entre comillas, son primos entre ellos, ¿ya? En lo que a ellos respecta, ¿ya? Y la verdad es que vamos a ver que tiene que ver con los números primos también, ¿ya? Pero por ahora eso es lo que tenemos. Cada vez que yo tenga un número primo y cualquier otro número, o ese primo divide el número, o los dos números son coprimos. ¿Se entiende ahora, Daniela? Sí, profe. ¿Sí? Súper, qué bueno. ¿Las demás y los demás? ¿Cómo va? ¿Sí? Ya, vamos con la partecita 2 entonces. La partecita 2, tal vez más importante, incluso me dice que si un numerito primo divide un producto, entonces ese número primo tiene que dividir a uno de los factores. Veamos. Entonces, o veamos un ejemplo primero. Mejor aún. Veamos un ejemplo primero. Por ejemplo, yo podría tomar un número primo como el 7, ¿sí? Y un número como el 98. El 7 divide el 98, ¿no? A ver, 98 es igual a... 14. Sí, no, sí, sí, yo sé que sí, pero quería que que lo revisáramos. Yo divido aquí por 7, me da 1, 2 y 4, ¿sí? 14. Ya, entonces lo divide. Ya, chuta, 7 divide al 98. Entonces, el 98, como sacamos el 98 también es 49, por ejemplo, por 2. Entonces, esto me dice acá. Entonces, el 7 o divide al 49 o el 7 divide al 2. ¿Ya? Esta es falsa. Esta es verdadera. Entonces, ¿ya? Ahora, también puede pasar que divida ambos, porque, por ejemplo, el 7 divide al 14 y también divide... O sea, el 98 también es 14 por 7. ¿Ya? Y de hecho aquí el 7 divide al 14 y el 7 divide al 7. ¿Ya? Pero el teorema me dice O. Así que al menos una de las dos es verdadera. ¿Podrían ser las dos verdaderas? Sí. Pero me dice, al menos una de las dos tiene que ser verdadera. ¿Ya? Y eso va a pasar siempre. Entonces, no sé, por ejemplo, el 5 divide al 15, ¿ya? Entonces, el 15 es 3 por 5. Entonces, o el 5 divide al 3 o el 5 divide al 5. Esta es la verdadera. Siempre hay una verdadera. O no sé, el 5 divide al 100. Y el 100, qué sé yo, es 10 por 10. Entonces aquí me sale que el 5 divide al 10 o el 5 divide al 10. Son las mismas, ¿sí? Pero no importa. Esta es verdadera. Una de las dos es verdadera. O el 5 divide al 100, pero el 100 también es 4 por 25. Y de ahí yo saco que el 5 divide al 4 o el 5 divide al 25. Esta es falsa, pero esta es verdadera. Siempre hay al menos una que es verdadera.
Tiene que dividir al menos a uno de los dos números. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Probémoslo entonces. Supongamos que P divide a este producto AB. Entonces tenemos dos opciones. Una sería que P divida A y la otra es que no. Pero si me pongo en la primera opción, que es que P divide A, no hay nada más que probar. Esa es una de las opciones. Ahí estaríamos listos. ¿Sí? Entonces pongámonos en el caso que no. Sería el otro caso. Entonces supongamos que el P no divide a la A. Si el P no divide a la A, vamos a usar la parte anterior. La parte anterior me dice que si P no divide a A, entonces A y P son coprimos. ¿Sí o no? Su máximo común divisor es 1. Eso me dice el mismo lema, la parte 1. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un primo no divide a un número? Entonces esos números son coprimos. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando dos números son coprimos? ¿Qué me dice el lema, la identidad de Besú? Besú. ¿Qué me dice la identidad de Besú? Eso era de que lo puedo escribir como A por U más B por V. ¿Ya? ¿Qué número es el que yo puedo escribir como combinación lineal entera El de A máximo y P? común divisor entre A y B. Entre A Eso que y está ahí. P, en este Y caso. P en eso. ¿Y quién es ese máximo común divisor? Si el P no divide A, entonces 1. En ese caso estamos, ¿sí? Supongamos que el P no divide a la A. Entonces Entonces 1, y 1. entonces el 1 lo puedo escribir como 1 es igual a un A por X más P por Y. con el cuadro, ¿cierto? Existe un U y un B en Z, y yo lo puedo escribir así, ¿ya? Y este truquito ahora es el siguiente, multiplico todo esto por B, entonces me queda B igual a B, U, más P, B, PB. Multipliqué todo por B. Entonces, ¿cuál es la gracia? Fíjense, que el B ahora es combinación lineal entera de AB, ahí sale una B, y P, acá está el P. Ya, pues. Pero, ¿en qué caso estamos? Estamos suponiendo que P divide a AB, y P siempre divide a P. Entonces, en particular, P divide a P. ¿Por qué? Porque es una combinación lineal entera entre estas dos cosas, y las dos son divisibles por P. ¿Sí? AB por U más P por BB. ¿Sí? Hubiera quedado mejor el P aquí afuera. Sí, lo mejor. Antes de subir. ¿Se entiende? ¿O hay dudas? No es tan sencilla la demostración, ¿ya? Profe, Entonces hay que estudiarla bien. ¿Ah? yo me enredé en la demostración. ¿La podría explicar de nuevo, por favor? Ya. Mira, la voy a explicar con números. ¿Te tinca? Vamos a hacer un ejemplo numérico y ahí lo tratamos de entender de nuevo. Ya. Imagínate Gracias, que profe. nosotros... Ok. Hagamos el ejemplo que teníamos. Teníamos que el 3 divide al 15. ¿Sí? O ya, pongamos algo no tan obvio, al 18. Igual es, pero ya. Sí, el 18 es 2 por 9. ¿Sí? Entonces, el 3 sería mi P, el 2 sería mi A, y el 9 sería mi B. Entonces, primero, si el 3 divide al 2, estoy listo. Porque estoy diciendo que divida uno de los dos, pero es falso. El 3 no divide al 2. Entonces, ese es el caso interesante. Es lo primero que dice nuestra demostración. O sea, si aquí el A fuera el 9, estoy listo. Porque el 3 divide al 9. Entonces, lo interesante es qué pasa cuando agarro uno y no es. Tengo que probar que en ese caso divide al otro. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer. O sea, el 3 no divide al 2. Si el 3 no divide al 2, la parte anterior me dice que entonces el máximo común divisor entre 2 y 3 es 1, o sea, son coprimos. ¿Sí?
Pero cuando dos números son coprimos, la identidad de Dessous me dice que ese máximo común divisor, que en este caso es 1, se puede escribir como combinación lineal de 2 y 3. ¿Cómo hago eso? Ah, sí, mira. Toma el 2 por menos 1 y el 3 por 1 nomás. ¿Sí? Eso vimos que siempre se puede. ¿Cómo lo hace uno? Ah, con el algoritmo de Euclides. Sí, lo vimos hace rato, pero todavía nos importa. El algoritmo de Euclides nos mostraba que siempre yo podía escribir el 1 en este caso como combinación lineal de estos dos números cuando ellos son coprimos. ¿Sí? Eso lo vimos. Uno se iba devolviendo en el algoritmo de Euclides hasta que encontraba cómo escribir el máximo común divisor. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, ahora nuestro truquito es que esta ecuación la vamos a multiplicar por 9. ¿Ya? Entonces nos queda 9 acá, igual a 2 por 9, que es 18. ¿Sí? 2 por 9, que es 18. El A por B, acá, 18 por menos 1. Más, y aquí 3 por 9. ¿Ya? Y entonces, acá, tengo que asegurar que esto divide, ¿no es cierto? Lo que yo quiero demostrar es que el 3 divide al 9. Pero fíjate, que este de acá es divisible por 3. ¿Por qué? Ah, porque de ahí partí, de que el 3 dividía el 18. Así que el 3 divide acá. Y por otro lado, acá siempre tuvo un 3. Acá siempre hubo un 3, así que no hay problema. El 3 se divide a sí mismo. Y como el 3 divide al 18 y al 3, divide a cualquier combinación lineal entera. Eso también lo vimos. Yo tenía entonces el 3 divide al 18, el 3 divide al 3, entonces yo puedo, al lado derecho, yo puedo hacer lo que yo quiera. Así que en particular divide a 18 por menos 1 más 3 por 9. Lo que sea que eso dé. Que de hecho lo construimos para que dé 9. Por lo tanto, el 3 divide al 9. Con números todo es súper obvio. Con letras, como nos dimos cuenta, para no lo quiero probar para cualquier primo y para cualquier A y para cualquier B, es un poquito más complicado. ¿Sí? Profe, ese O menos sea, 1, ¿por qué era? ese menos 1 no sabemos cómo calcularlo así al ojo. Lo que sabemos es que siempre existe y para calcularlo ocupamos el algoritmo de Euclides. El algoritmo de Euclides, cuando nosotros nos empezamos a devolver paso a paso, llegábamos a que siempre el máximo común divisor, que en este caso es 1, como en el caso que son coprimos, se escribe como combinación lineal entera, ¿no es cierto?, de los dos numeritos a los que le estoy sacando el máximo común divisor. ¿Sí? En este caso era fácil porque era 2 y 3. ¿Cómo hago una combinación entre el 2 y el 3 que me dé 1? 2 por menos 1 y 3 por 1. En otros casos podría haber quedado más difícil. Veamos un ejemplo numérico más, ¿les parece? ¿Qué pasa si ahora tomamos P igual a 5 y el 5 divide al 100? Y el 100, ¿no es cierto?, es 4 por 25. ¿Sí? O 2 por 50, para que no pase lo mismo de nuevo. 2 por 50. ¿Ya? Y entonces el 5 no divide al 2, ¿cierto? Está claro que no. Entonces el teorema me dice, tiene que dividir al 50. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo aseguramos que el 5 divide al 50 si sacan la cuenta? Porque estamos con letras. Con letras no puedo llegar y calcular. ¿Sí? Vamos a estar después con letras. Entonces, ¿cómo lo hago? Para ver que el 5 divide al otro factor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Como el 5 no divide al 2, de nuevo, entonces el máximo común divisor entre 5 y 2 tiene que ser 1. Son coprimos. Eso dice la parte A. Así que el primo no divide al número, entonces esos dos números son coprimos. Y ahora, la identidad de Dessous me dice que ese 1 yo lo puedo escribir como combinación lineal entera de 5 y 2. Siempre puedo. ¿Ya? O de 2 y 5. Pongamos en este caso. Como quiera. 2 por cuánto y 5 por cuánto. A ver.
Por 3 y menos 1. Ya, a ver, Fernanda Quilodrán me dice por 1 y acá por menos 1. No. No, no es cierto, porque me da 5 menos 2 me da 3. Luis me dice por 3 y por menos 1 también. Esa podría ser. ¿Habrá otra? A ver si le O pongo un esa 1 acá. Cin- menos 2. Sí, sería Por 5 por 2. 1 y 2 por menos 2. 2 por menos 2. Buena también. Entonces, hay varias. Hay varias. Nosotros vimos que hay una. ¿Ya? Y les prometí que más adelante íbamos a pillarlas todas cuando estudiáramos ecuaciones. ¿Ya? Pero por lo menos hay una. Hay veces con números chicos la pillamos al ojo, pero la teoría nos dice que siempre hay. ¿Y por qué la teoría nos dice que siempre hay? Gracias al algoritmo de Euclides. El algoritmo de Euclides siempre nos va a entregar una. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago? Multiplico todo por 50. Entonces me queda aquí 2 por 50, eso es 100. Aquí lo voy a dejar así nomás, 5 por 50. ¿Ya? Por 1, si quieren. Me cabe el 1, pero podría estar ahí también. Y ahora, el truco que hago es el siguiente. De nuevo, es el mismo que antes. A mí me dijeron de antes que ese primo divide al producto, al A por B, en este caso es 100. Entonces, el 5 divide al 100, no hay problema. Y el 5 divide al 5, porque todo número se divide a sí mismo. De aquí sale el 5. Este era P, ¿cierto? Este es P. Y este de aquí es A, y multipliqué por B. Entonces, este es B y este es AB, cuando lo hago con letra. Entonces aquí me sale A, el P divide a AB, de ahí partí, esa es mi hipótesis, en esta parte de acá, si se fijan. Entonces el 5 divide al 100, y el 5 divide al 5. Y ocupamos eso que hemos ocupado hartas veces, cuando un número divide a dos cosas distintas, divide a cualquier combinación lineal entera. ¿Sí? O sea, los multiplico por lo que yo quiera y después los sumo. Y sigue dividiendo. Entonces de ahí sacamos que el 5 divide en particular a esta combinación lineal entera que me da 50, el B. Así que de ahí sacamos que 5 divide a B, que en este caso era 50, ¿no? Así que aquí era obvio. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo al menos? Ya. No sé si lo entienden o no. Ahora, yo sé que con números se ve latoso. Me dicen, ¿por qué no veo al tiro si lo divide o no? Sí, efectivamente. Si a mí me están preguntando si el 5 divide al 50, yo jamás haría esto de aquí. Jamás haría eso. Es lo más ridículo que alguien podría hacer. ¿Sí? El 5 divide al 50, divido y veo si me da resto 0 o no. La cosa es que nosotros no queremos ver este ejemplo. Queremos ver que eso pasa en general porque lo vamos a ocupar para probar un teorema que tiene un nombre bien importante que se llama teorema fundamental de la aritmética. Teorema fundamental es porque es importante. Será, yo creo. ¿Ya? Entonces, la gracia es que queremos probar es que si un primo divide un producto, divide a uno de los dos. ¿Okay? Y aquí lo vimos con un ejemplo numérico solamente. ¿Cuál es el proceso que hay que hacer? Eficiente no es, ni leseando es eficiente este proceso. ¿Ya? Pero no falla, es infalible. Eso es bueno. En matemática, cuando estamos demostrando cosas, muchas veces nos sirve algo que funcione, aunque sea súper latoso. Para calcular, para programar después, para hacer algoritmos, ahí importa también la eficiencia. ¿Sí? Pero cuando queremos ver que algo pasa o no, no importa que sea latero. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Se entiende ahora? ¿Algún paso de los que están aquí no se entiende? ¿Quién era que estaba más con la duda? Fernanda Balboa, ¿no? Se entiende ahora con los ejemplos, Sí, Fernanda? profe, ahora sí lo entendí súper bien. Gracias. Ah, ya. Genial, perfecto. Gracias. Ya, entonces estamos. Ahí estaría la demostración, ¿ya? Aquí está con letritas, ¿sí? Si se dan cuenta con letritas, no es tan fácil, ¿sí? Hay que hacer todo este proceso, porque si no, ¿cómo yo iba a probar que el P divide al B? No puedo agarrar el B y el P y ponerme a sacar la cuenta, porque es B y es P, no hay de dónde. Entonces hay que usar las cosas que sabemos, ¿sí? Y ahí sale, ¿sí? Entonces ahora sabemos siempre que un primo divide un producto, divide a uno de los dos.
Bien, entonces esto era un lema, ¿ya? Esto sirve, sí, a veces, pero en particular no sirve para lo que queremos llegar, tengan eso en mente, ¿ya? Un lema es como un escalón que uno tiene que subir para subir el escalón más grande, que está allá, que es el teorema que uno quiera probar, ¿ya? Entonces eso es un lema. Hay veces que uno quiere demostrar algo que es difícil llegar y demostrarlo, necesita tener alguna herramienta, ¿ya? Y para eso, a esas herramientas, que de repente a lo mejor sirven solo para eso, otras veces también después tienen otros usos, pero esos pisos intermedios, esas proposiciones que están entre medio, ¿sí? De los axiomas y un teorema, uno le llama lema, generalmente. ¿Sí? Entonces, corolario de este lema, el corolario es el siguiente: si un número P' divide un producto largo ahora, no solo a una por B, sino que un producto a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, ¿ya? Me dicen que entonces P divide alguno de esos. Alguno de esos elementos, ¿ya? Entonces, ejemplo, el mismo que teníamos antes, 5 divide a 100, ¿no? Pero 100 se escribe como 2 por 2 por 5 por 5. Entonces me dice, el 5 divide al 100, así que alguno de esos, el 5 lo divide. Sí, es verdad, al 5. ¿No? O también podría haberlo escrito como 2 por 2 por 25. Me dice, alguno de esos lo tiene que dividir. Ah, sí, al 25. O como 10 por 10. Me dice, alguno de esos lo tiene que dividir. Ah, sí, al 10. O como 4 por 5 por 5. Alguno de esos lo tiene que dividir. Ah, al 5. Siempre. ¿Ya? Entonces eso me dice este corolario. ¿Ya? Ahora usted puede separarlo en más de un producto, sino que en varios productos, y alguno de esos factores tiene que dividir. ¿Ya? Y la demostración va a ser ocupando nuestro lema, pero además ocupando inducción matemática. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Ya? Se va a probar por inducción matemática. ¿Cuándo de tiempo? ¿Hasta qué hora tenemos clase? Hasta las 4:30, ¿no? ¿Sí? Entonces, por inducción matemática, ¿cuál sería el caso base? ¿Qué hacemos como caso base? Usaríamos un P igual a 2. Ya. El tema es que no vamos a hacer inducción, buen punto, no he dicho sobre quién vamos a hacer inducción. No vamos a hacer inducción sobre P, porque P es un número primo, y los números primos tienen la particularidad de que son una secuencia súper jodida. Yo sumo 1 y P más 1 no es primo. ¿Y cuál es el siguiente primo? Ojalá pudiera responder eso. No se puede. Son raros los primos, son caóticos. ¿Ya? Entonces, no vamos a hacer inducción sobre P. ¿Sobre quién iremos a hacer inducción? Si no es sobre P, ¿qué otro entero hay aquí? Voy a agregarlo eso Y, aquí. Vamos a hacer inducción sobre... No, sobre I tampoco, porque I es un numerito finito y no agranda. ¿Quién es el otro numerito que puede ir agrandando? era Que los A son muchos. Queda uno. La última opción era. A sub I. No, No, puta que soy malo, El perdón, N. profe. El N. está bien, no se preocupe. El N. El N. Vamos a hacer inducción no sobre los números que están, sino sobre la cantidad de números. ¿Ya? Sobre la cantidad de números. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? No se preocupe, Matías. ¿Sí? Uno tiene que intentar y intentar, ¿no? El caso base es súper fácil porque si n vale 1, entonces la hipótesis inductiva es que el número primo divide a todo este producto, pero ese producto tiene una pura cosa. A 1 nomás. Esa es la tesis, lo mismo. Divide a alguno de ellos. No digo nada. Pero esa es mi hipótesis inductiva. Una hipótesis decente. Ya. Pero ahora no voy a dejar, no, la verdad es que podemos ir al caso base, al tiro, o sea, perdón, a la hipótesis inductiva, pero quiero que pensemos un poquito más. ¿Qué pasaría si es que en vez de n igual 1 hubiera tomado n igual 2? Me diría P divide a 1 a 2. ¿Ya? Y eso tendría que implicar que divide alguno de los dos. ¿Qué podría ocupar ahí?
para probar eso? Aquí El tengo que lema ver que anterior. P divide a 1 o P divide a 2. Bien, Luis. ¿Cierto? El lema anterior, solo que en el lema anterior decía A y B. ¿Sí? Ahí decía que entonces P divide a A o P divide a B. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende o no? Matías, ¿se entiende ahora? ¿Sobre Sí, quién vamos a profe. hacer inducción? ¿Sí? Ya. Entonces, fíjate que en el caso que nosotros habíamos visto de numérico, el 5, por ejemplo, dividía el 100. Cuando yo el 100 lo escribo como 2 por 25, 2 por 50, perdón, puedo ocupar el lema anterior. Me dice, divide el 2 o divide el 50. ¿Ya? Pero cuando yo lo escribo como 2 por 25, no tengo el lema anterior. No puedo decir, entonces el 2 divide el 25. No, porque podría dividir. O sea, hay varias opciones, pero podría no ser ninguna. No tengo esa herramienta. Entonces ahora lo que voy a hacer es usar inducción sobre la cantidad de factores de ese producto. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo hacemos. Me dice. Pero antes de que lo escribamos, perdón, es que si no, capaz que no se entienda bien. ¿Ya? La idea es la siguiente. La idea es que el 5, ¿no es cierto? Yo podía escribir, divide el 100, y el 100 yo lo puedo escribir como 2 por 25. Entonces yo puedo aplicar mi lema anterior. Entonces me dice, el 5 divide el 2, o no puedo poner cada uno porque es solo para dos cosas, pero puedo poner del 2 por 25 como un pura cosa. Entonces el 5 divide al 2 por 2 por 25. Entonces mi lema me dice, entonces el 5 divide al 2 o el 5 divide al 2 por 25. Y después este caso, yo lo puedo separar en dos de nuevo, porque entonces el 5 divide al 2 o el 5 divide al 25. Y de hecho después te lo puedo volver a separar en dos, porque el 25 se escribe como 5 por 5. Entonces el 5 divide al 5 o el 5 divide al 5. ¿Ya? Y como en lógica ustedes probaron que el O es asociativo, estaba en la guía, que el O era conmutativo y asociativo, entonces esto es como un O largo nomás. Una de estas cosas pasa. ¿Sí? Esa es la idea. Esa es la idea. Esta copa me quedó mal puesta. Ya, pasa qué cosa. Hipótesis inductiva para algún K mayor que 1. Entonces vamos a asumir que que si P divide a un producto no de K cosas, sino que de K menos 1 cosas, entonces P divide alguno de esos factores. ¿Sí? Esa sería la hipótesis inductiva, pero para K menos 1. Y nosotros lo vamos a probar para K. ¿Ya? Una manera de escribir la inducción. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que partir suponiendo entonces que el P divide a este producto de K factores. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Entonces, para terminar este paso inductivo, ¿qué tendría que probar? Que P divide a esos factores por AK más 1. No, que estoy No. suponiendo hasta K menos 1. Ahora quiero probar la hipótesis, no la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva la asumo, es que si P divide alguno de estos, este producto, divide alguno de los factores, pero cuando hay K menos 1 factores. Entonces lo que tengo que hacer ahora es probarlo cuando hay K factores. ¿Sí? Entonces tengo que probar toda esta implicancia, pero con K factores. Entonces si P divide al producto de estos K factores, ¿qué tendré que probar, Matías? ¿Se entiende mejor o no? No, profe, que hoy día no ando cierto para Ya. estudiar. Pero me sé la materia. Pero entonces, está bien, sí, es para ver si vamos entendiendo. Lo que tengo que hacer, a ver qué tendría que hacer. ¿Quién fue la última que me respondió? Preguntó, fue Fernanda. Fernanda Quilodrán. ¿Qué tendré que hacer? Alguien había puesto algo en el chat, parece. Yo fui profe. El- Es que en la hipótesis me quedó como una duda de que el K era mayor que 1, pero no tendría que ser mayor o igual que 1, o asumimos por el caso Sí, base. sí, es que claro, para no quedarme con el caso base que fue 1, ¿no es cierto? ¿Y sabéis por qué? Es porque lo escribí, no como nosotros solemos hacer la inducción, fíjate que le resté 1, como que hice el caso, la hipótesis inductiva la tomé para el K menos 1.
No debería haberlo hecho así. Debería haber, donde dice K menos 1, debería haber puesto K, y donde dice K, debería haber puesto K más 1. Como que lo hice corrido. Ah, ya. Mala idea para escribirlo, porque en general lo hemos escrito así, ¿no? Como que la hipótesis es No, hasta K, y lo pruebo para el K más 1. Entonces ahora lo asumí para K menos sí. 1 y lo voy a probar para K. No debería haberlo hecho así. Sí, lo reconozco, porque se entiende que es lo mismo, ¿no? Pero Ahora sí veo. lo hemos escrito de otra manera, en general, hasta ahora. Lo hemos escrito la hipótesis con K y el paso con K más 1. ¿Ya? Pero se Ah, entiende que tiene que ser un entero el sucesor, ¿no? Entonces ahora la pero, hipótesis la o hice con... sea, no está mal hacerlo de esta forma. Tomarlo No, hasta no, el no. camino y tomar No, no el está... paso efectivo el K. Sí, es lo mismo. Solo que ahora como que tomé el antecesor y el número, ¿sí? Y es lo mismo que haber tomado el número y su sucesor, ¿sí? Lo importante es que sea el que viene después siempre. ¿Sí? Aquí está el K menos 1 y el K. Podría haber sido el K y el K más 1. Ya. Son dos maneras de Abajo escribir lo mismo. se podría poner que P divide a sub I por AK, A sub K. O Y sea, hay como que ya probar que sabemos, divide alguno, ¿no? Alguno de esos factores hay que probar que el P lo divide. ¿No pero es es que cierto? ya Eso es lo sabemos que... que el P divide a la sub I, que es todo el conjunto hasta el K menos 1, por la hipótesis. No, sabemos que sí. Sabemos lo siguiente. Sabemos no esto en particular, sino que todo esto junto. O sea, sabemos que si el primo P dividiera algún producto, entonces divide alguno de los factores. Pero no para tantos factores. Tengo muchos factores. Tengo un factor de más aquí. Tengo K factores, yo lo sé para K menos un factor. Entonces la pregunta es, ¿cómo me pité un factor? ¿No es cierto? ¿Se entiende eso, no? Ujú. Entonces, lo que yo tengo que probar, y en eso tienes razón, no sé si te interprete bien, es que tengo que probar que divide a uno de esos elementos, ¿o no? ¿Se entiende eso? A Sí. alguno, ¿sí? Ya, mejor les voy a mostrar cómo sigue la demostración y de ahí vemos si se entiende bien. Entonces, fíjense quién va a ser mi A y mi B. Tomo el producto de los K menos 1 factores del principio y dejo aparte solito a la sub K. Y entonces ocupo el lema anterior. Por el lema anterior, yo tengo lo siguiente, tengo que P divide a A por B, ¿sí? Que es los K primeros, los K menos 1 primeros factores y el siguiente. Y entonces tiene que dividir a A o a B. Y ahora sí, porque si P divide a B, entonces estoy diciendo P divide a sub K. Eso es lo que me sirve. Divide al último factor. Estaría listo. Divide al menos a 1. Eso es lo que necesito. ¿Y qué pasa si no? Si no divide al A. ¿Ya? Pero el A, ¿quién es? A es el producto hasta K menos 1. Y ahora recién ocupo la hipótesis inductiva. Y la hipótesis inductiva me dice que si divide un factor, a un producto de K menos 1 factores, tiene que dividir alguno de los factores. No sé si se entendió bien. Sentí que acá como que se anduvieron perdiendo un poco. No sé si alguien estaba con Fernanda. No sé si se entiende bien. Con Fernanda Quilodrán estaba. Ya que hay Y 3 creo Fernandas. que yo le había dicho lo mismo, solo que no le había puesto ni A ni B. Ya. Ah, ya. Y Pero se entiende la idea no había entonces, ¿no? usado Como la que lo nota. separo en dos. Sí, dejar ¿Sí? hasta el K menos 1 como un factor y el A sub K Ya. como otro. Ah, ya. Ya, qué bueno. Bien, súper bien, Fernanda. ¿Las demás y los demás entendieron la demostración? O sea, es lo mismo que hicimos con numeritos, solo que de repente hay un trabajo detrás que hay que hacer cuando uno quiere escribirlo con variables. Yo sí entendí. ¿Sí? ¿Sí? Ya, qué bueno, Fernanda. Ya, entonces tenemos. Entonces, este es un corolario del lema y también va a ser un lema. Tampoco es el resultado más importante, aunque sí sirve para hacer hartos ejercicios, como van a poder verificar en su guía. Lo queremos por una razón. Ya, vamos a esa razón. Y lo queremos por este teorema que viene aquí, que tiene un nombre súper grandilocuente. Se llama el Barça teorema fundamental de la aritmética. Así que parece que debe ser más o menos importante. ¿Ya? Y me queda como media hora.
Y en esta media hora la idea es que lo podamos demostrar. ¿Ya? Teorema fundamental de la aritmética dice que cualquier entero que no sea el 1, entero positivo que no sea el 1, sino un entero mayor que 1. Me dice, me dice que la conexión es inestable. ¿Me escuchan? Estoy pegado. Estoy ¿Sí se lento. escucha, profe? Escucha. ¿Sí? ¿Me escucho bien? Ya. Entonces, me dice que cualquier entero mayor que 1 va a ser un producto de potencias de números primos. ¿Ya? Esto va a justificar de alguna manera por qué los otros números se llaman compuestos. Me dice, ya, no va a ser un número primo quizás, pero va a ser producto de puros números primos, cada uno con su exponente. No solo eso, ¿ya? Que es una cosa, me dice, entonces un número siempre se escribe como producto de números primos, ¿no es cierto? Potencias de números primos, si quieren, sino que me dice que esa factorización es única. Ojo, estoy pidiendo que todos los primos sean distintos, ¿no es cierto? Entonces lo que está cambiando son los factores, que van a ser enteros positivos, los exponentes. Perdón. Y me dice, esta factorización es única, salvo una cosa que es cambiar de orden los factores. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Esto se le conoce como la descomposición prima. El 60, por ejemplo, yo lo puedo escribir como 2 al cuadrado por 3 y por 5. ¿Hay otra descomposición prima? Sí. Por ejemplo, lo puedo escribir como 5 por 2 al cuadrado y por 3. Lo que me dice el teorema es que siempre hay una, al menos una, y cuando hay más, en realidad, o sea, siempre hay más, casi siempre hay más, salvo que sea un puro número primo, pero no es gran cosa, ¿no? Es cambiar de orden los primos, ¿no? Y es decir, el P1, en vez de ser 2, como acá, va a ser 5. Pero en ese caso el P2, aquí va a ser el 2. ¿Sí? O sea, los di vuelta nomás, los reordené. Aparte de reordenarlos, no hay nada más que pueda hacer. Esencialmente es única la descomposición prima. ¿Ya? Salvo esta trampita, ¿no es cierto?, de darlos vuelta. O sea, el 18, por ejemplo, es 2 por 3 al cuadrado, ¿no es cierto? O 3 al cuadrado por 2, pero aparte de eso no hay nada más que pueda hacer. Esa es su descomposición prima. ¿Ya? El 200, por ejemplo, es 2 al cubo por 5 al cuadrado, o 5 al cuadrado por 2 al cubo. No hay más opciones. ¿En alguno de estos tres ejemplos hay más opciones? Joe, por ejemplo, que no he hablado mucho de esta clase. ¿En alguno de estos ejemplos hay otra descomposición prima No, posible? porque único. Es único, ¿no es cierto? Pero ¿y si cuento ahora cambiarlos de orden? Los factores siguen siendo los mismos. ¿Sí? ¿No es cierto? Claro. Me refería a que en el caso del 60, hay un par de órdenes más que podría probar. Podría dejar el 3 primero, ¿no? Habrán más permutaciones posibles. Pero eso ya es un problema para probabilidad y estadística, ¿sí? No para nosotros. Profe, Dígame. eso es porque, por ejemplo, yo el 60 lo puedo descomponer entre 6 por 10, pero ese 6 se descompone por 3 y por 2, y No, no, el no. Ahí, 10... ojito, en la descomposición aquí dice primos. Así que 6 y 10 no me sirve. No, sí, a lo que voy yo es que eso se pueden seguir descomponiendo hasta que llegan Ah, claro, sí, sí, hasta este que es a eso se refiere que es único, por eso es único. sí. Exactamente, justamente, Es como el más chiquitito que se puede obtener. justamente. ¿Ya? Lo que pasa, muy, muy bien, pero ¿no es cierto? Esto en el colegio se enseña de una manera que, a diferencia de cómo se enseña a calcular el máximo común divisor, sí es buena, pero es buena porque no hay otra, que es partir de un número e irle sacando los factores, ¿no? Sí, aquí, ese es el problema por eso esto no es eficiente, porque la única forma de hacerlo es pillar todos los factores, ¿ya? Entonces me dice, claro, 6 y 10, este es 2 y 3, y este es 2 y 5. ¿No es cierto? Creo que así se hacía al menos cuando yo estaba en el colegio. Y entonces después aquí juntan, el 2 sale 2 veces, así que 2 al cuadrado, por 3 y por 5. Entonces, lo que uno puede hacer para que esto sea único, por ejemplo, es pedir que vayan en orden, que el P1 sea menor que el P2, menor que el P3, y así. Y así uno puede hacer que sea único, pedirles que vayan de menor a mayor, por ejemplo.
Pero también podría pedir que sea del mayor al menor. Sería otra manera de dejarla única. Profe, ¿a qué se refiere la parte del teorema que dice salvo una permutación de los factores? Darlos vueltas. O sea, por ejemplo, aquí, ¿por qué no es única? Única. Porque yo podría escribir Porque lo 3 puedo por 2 al cambiar de lugar. cuadrado por 5. Sí, sí. ¿Sí? O podría escribir como acá, 5 por 2 al cuadrado por 3. Por eso les decía, ese es un problema de probabilidad. De cuántas maneras pueden ordenar ustedes esto. ¿Ya? Pero eso no nos interesa a nosotros porque estamos estudiando los números primos y no tiene que ver con los números, si te das cuenta. Puedo cambiarlos de orden, ¿no? Pero no tiene que ver con la naturaleza de esto. Entonces, yo te podría decir, podría haberle agregado al teorema que vayan en orden creciente, y ahí sí hubiera quedado único, porque ahí ya no los puedo reordenar, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué no sería bueno eso? Porque este teorema que se llama fundamental de la aritmética no solamente es verdad aquí, no solamente es verdad para los números enteros, por ejemplo, es verdad también para los polinomios, y quizás lo vayan a ver ustedes en otros de sus ramos, y los polinomios no puedo ordenarlos. No puedo decir cuál es mayor que el otro. Podría ordenarlos por el grado, pero a veces van a haber varios polinomios del mismo grado. Por ejemplo, para explicarme, el x cuadrado menos 1 se factoriza como x más 1 por x menos 1. Y en algún sentido estos polinomios van a ser, entre comillas, primos. Son irreducibles. ¿Sí? Pero los dos son de grado 1. ¿Cuál pongo primero? ¿Por qué? ¿Qué criterio ocupo? Entonces siempre igual los puedo reordenar. Igual que puedo reordenar los números primos. Y hay otras cosas que también se pueden factorizar. ¿Ya? Pero la parte que dice única es importante, ¿ya? Porque hay objetos matemáticos en los que la factorización no es única. Siempre se puede factorizar, pero no es única la factorización. Eso lleva todo un estudio, ¿ya? No lo vamos a estudiar nosotros, pero cuando uno estudia anillo y todo, se puede, cuando uno ya tiene más matemática en la cabeza, uno puede darse cuenta, y de hecho de ahí empieza el estudio de los ideales dentro de los anillos, que es algo que van a ver en álgebra abstracta probablemente, no sé si como yo les estoy contando ahora, probablemente de otro punto de vista, porque lo que les estoy contando no es cómo se suele ver, sino que es cómo se desarrolló históricamente, buscando esta suerte de unicidad en la descomposición de cosas. ¿Ya? No sé, por ejemplo, otro ejemplo de donde pasa esto, ¿se acuerdan que yo les hablé? No lo vamos a ver en detalle ni nada, pero de los enteros gaussianos, que son A más BI, con A y B enteros. ¿Cierto? Sí. Pero ahora hay una parte imaginaria también en estos enteros. Y aquí también van a haber números primos, números enteros gaussianos primos, que no son los mismos. Por ejemplo, el 2 es primo en Z. En Z el 2 es un perfecto número primo. Y acá no, porque acá el 2 yo lo puedo escribir como 1 más i por 1 menos i. ¿Sí o no? 1 por 1, 1, menos i, más i por i da menos 1, pero con un menos me da más 1, menos i con el i se van, 2. Entonces acá no va a ser primo, pero estos de acá sí van a ser primos, el 1 más i, el 1 menos i. Van a haber otros primos quizás. Y también voy a poder descomponer las cosas como productos de primos. Estos otros primos que podríamos llamarle primos gaussianos. ¿Ya? Otro mundo, con otros bloques para construir, ¿ya? Para descomponer las otras cosas. En este caso, bloques más chicos, si quieren. ¿Ya? Y hay Profe, algunos de esos mundos, ¿sí? ahí entonces sería que los coeficientes tienen que ser primos también, ¿o no? ¿O no No, necesariamente? no, porque fíjate que el 2, sí, sus coeficientes sí son primos, pero ¿ya? Hay otros criterios. Pucha, pero es que eso se pone más difícil, ¿ya? A ver, deja acordarme. Los primos, ahí está. Los primos se pueden escribir, algunos primos, como sumas de cuadrados. Por ejemplo, el 2 es 1 más 1. Suma de 2 cuadrados. ¿Ya? El 3, no, no se puede. ¿Sí o no? El 5, sí. El 5 es 2 al cuadrado más 1. Más 1 al cuadrado, si quieres. ¿Ya? Entonces esto te lo cuento nomás. No me pidas que te lo demuestre porque requiere trabajo. Otro tipo de trabajo, no del que estamos viendo ahora. Pero en este punto de los enteros gaussianos,
Nuestros primos comunes son primos si solo si no se pueden escribir como suma de cuadrados. O sea, el 3 va a ser un primo acá también, en este conjunto raro. No se va a poder factorizar. El 5 sí. Sí, el 5 sí, porque la verdad es que el 5 se va a poder escribir como 2 más i por 2 menos i. Ese es como el truquito. ¿Por qué les cuento eso? Sencillamente porque en algunos de estos mundos, no me acuerdo, no tengo el ejemplo a mano, tendría que pensarlo, pero hay cosas que se pueden factorizar de dos maneras distintas, de verdad distintas, no solo cambiar el orden. Se puede factorizar así y así. Y uno dice, ah, ¿qué pasó? Y se pone súper triste. ¿Ya? Pero este mundo, el de los enteros, es un mundo súper bonito porque la factorización es única. ¿Ya? Cada cosa, cada número entero se factoriza como únicamente, como producto de números primos. Entonces, lo último en SageMath, este ejercicio es más fácil. Usted le puede preguntar a SageMath cómo factorizar un número. Vamos a ver si es cierto, a ver qué dice el SageMath. Ya, agarremos un número. Factor es la palabra. O factor, pero la verdad es que es factor, porque está en inglés. No sé, queríamos factorizar el 100. Ahí está, el 100 es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Sí? Ustedes pónganle el 1000. El 1000 va a ser 2 al cubo por 5 al cubo. El 7000. El 7000 es 2 al cubo por 5 al cubo por 7. Ya ponga por uno peludo, el 78956. Y me dice, ay, mira, es 2 al cuadrado por este número que es primo, 19.739. Así que usted ahí le pregunta nomás al SageMath y el SageMath se sabe las factorizaciones. Así que cuando hagan un ejercicio y quieran revisarlo, le ponen y ya. ¿Sí? Este número, el 89.174, su descomposición prima es 2 por 44.587. Obviamente eso es más rápido que estar haciendo la cosita, pero al final de cuentas, ese arbolito que uno hace, la verdad es que al final de cuentas el computador está haciendo el arbolito por usted. No hay una manera más rápida. ¿Ya? Solo que el computador es más rápido que usted para sacar cuentas. ¿Ya? No sé si hay preguntas hasta aquí. Creo que no, profe. Ya. Entonces, esa es la descomposición prima. Ahora, lo que nos corresponde, como estamos en un curso de matemática, es demostrar que esto es verdad. ¿No es cierto? Porque es súper bonito y todo, pero es cierto, ¿no? No me pueden llegar y creer. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el tiempito que nos queda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ocupar una de las cosas que vimos en la unidad anterior, que es el segundo principio de inducción, o que yo le llamé inducción fuerte, que consistía en no asumir solamente para el caso anterior, sino que para todos los números más chicos. No solamente no me va a servir asumir solamente mi hipótesis inductiva para el caso anterior, sino que voy a tener que asumir la hipótesis inductiva para todos los números menores. Veamos. Mi caso base va a ser n igual 2. ¿Por qué n igual 2? ¿Por qué n igual 2 va a ser mi caso base? Porque dice para n mayor que 1 acá, ¿no? Si no, no van a haber números primos que lo dividan. Así que hay que partir del 2. Entonces, para n igual 2, la factorización está dada, ¿no? Es 2 elevado a 1. Más claro, echarle agua. Entonces, ahora, la hipótesis inductiva va a ser que para un entero mayor que 2, ¿ya? Vamos a asumir, ¿no es cierto? Entonces, que para cierto entero mayor que 2, mayor o igual que 2 debería haber sido, ¿no es cierto? No, mayor que 2 está bien. Tal que todo numerito que esté entre 2, y ahí está la gracia, y entre n menos 1, o sea, para todos los números más chicos, van a tener factorización prima. Eso le estoy diciendo. Tomemos un numerito tal que todos los anteriores tengan factorización prima. ¿Ya? Fíjense que todavía no he hablado de única. No puedo.
todavía. Entonces estoy asumiendo solamente que todos los enteros anteriores a n tienen factorización prima. ¿Sí? Desde el 2 hasta el n-1. ¿Estamos? ¿Se entiende la hipótesis inductiva? ¿Cierto? Entonces, fíjense. Podemos hacer un dibujito por si acaso no se entiende muy bien todavía. Tengo el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, todos los numeritos del 2 para adelante. Si yo digo, el 2 tiene descomposición prima, 2 elevado a 1. Me dice, ahora, usted párese en un entero, ¿no es cierto? Ya, no sé, en este, tal que todos los anteriores tengan descomposición prima, del 2 hasta el 6. Y entonces vamos a encontrar la descomposición prima del 7, del que venga después. De hecho, los primeros uno los podría pillar a mano, pero basta con uno. Vamos a hacer inducción. ¿Cierto? El 3 es 3, el 4 es 2 al cuadrado, el 5 es 5, el 6 es 2 por 3, 2 elevado a 1, 3 elevado a 1. Eso, parece que hubiera puesto un menos ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Para empezar, una de las cosas que podría pasar es que n sea primo. Si n es primo, su factorización prima es n elevado a 1. Que es el caso que tenemos acá. Me paro el 7. ¿Cómo será su descomposición prima? Ah, chuta, el 7 es primo. De hecho, su descomposición prima es 7 elevado a 1. Ya, pero si me hubiera parado en el 8, por ejemplo, este no es primo. Upa, soné. No es primo. Entonces, algo tendré que hacer. ¿Qué pasará si el número no es primo? ¿Qué puedo hacer si el número no es primo? Descomponerlo. Claro, ¿cierto? Esa es una de las propiedades de los números primos. Es que si no es primo, entonces, si es compuesto, digamos, entonces n se escribe como un producto. Y esos dos factores del producto están entre 1 y n. Porque no pueden ser ni 1 ni n, precisamente porque estoy asumiendo que el número no es primo, que es compuesto. Entonces tiene divisores que no son ni 1 ni n. Tiene algunos divisores que viven ahí, entre medio. Ajá, por ejemplo, entonces, en nuestro ejemplo numérico, el 8 se escribe como 2 por 4. Ahí está, pues. Pero si estos números son menores que n, ¿qué me dice la hipótesis inductiva? ¿Qué me dice la hipótesis inductiva del 2 y del 4? A ver, ¿a quién le podemos preguntar? Estábamos en Matías Escalona. No me ha conversado hoy día Matías Escalona, además. ¿Qué me dice la hipótesis inductiva sobre el 2 y el 4? Números Los que están viven- entre 2 y 4 tienen descomposición prima. Justamente, el 2 y el 4 tienen descomposición prima. De hecho, la hipótesis me dice que todos los que están entre el 2 y el 8, entre el 2 y el 7, los anteriores. ¿Sí? Así que en particular el 2 y el 4 tienen. Ah, sí, pues mira, el 2 lo tenemos acá, es 2 a la 1. Y el 4 está acá, es 2 al cuadrado. Ah, ya, pues entonces los anteriores tienen, y como los anteriores tienen, entonces por la hipótesis inductiva, tanto A como B tienen factorización prima. Y entonces ahí encontré la del producto. La junto nomás. O sea, el 2 y el 4, pero estos se pueden descomponer. El 2 es 2 a la 1, el 4 es 2 al cuadrado, lo junto y tengo 2 al cubo. Y obtengo la descomposición prima de n. ¿Sí? Si me hubiera parado en el 9, por ejemplo, me dice, pero el 9 no es primo. Primera pregunta, ¿es primo? No es primo. Si no es primo, entonces es un producto. 3 por 3. Pero la descomposición del 3 la tengo acá. Entonces es 3 a la 1 por 3 a la 1 y eso es 3. Y eso es todo el secreto. ¿Ya? Entonces la existencia no es tan difícil, la existencia solamente, la existencia es ver cómo escribo yo matemáticamente lo que hago en la práctica para sacar la cuenta, que es irle buscando los divisores, ir descomponiendo. Entonces, ¿cómo lo hice? Con inducción. Y de hecho inducción fuerte, para poder escribirlo bien. ¿Sí? Porque el A y el B no siempre son el antecesor, de hecho nunca son el antecesor. El antecesor nunca divide,
salvo en casos muy excepcionales como el 2 y el 1. ¿Por qué el antecesor nunca divide? Por el tema de par impar. Ya, buen punto. Pero la verdad es que no basta, porque podría ser, un par podría dividir a un impar, ¿o no? No, pero un impar podría dividir a un par. No sé, por ejemplo, el 5 divide al 10. Este impar y este es par. Eso está en la guía, así que ahí revísenlo, si es que no lo han sacado. ¿Cómo pueden probar ustedes que n y n-1 son coprimos, de hecho? Por lo tanto, no se dividen. Eso está en la guía. Ya. Digamos. Ahora hay que probar la unicidad. ¿Ya? Y esa es la parte difícil, que es única. El teorema fundamental de la aritmética, uno suele quedarse con la parte de que existe, pero casi que es más importante el hecho de que sea única, en hartos contextos. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que n tiene dos factorizaciones primas. Esta de acá, que ya la habíamos escrito, ¿no es cierto? Y otra más. Le vamos a poner q sub 1 a los números primos, y sus exponentes van a ser b sub 1, beta sub 1 hasta beta sub l. De hecho, podría no tener el mismo largo. Una podría tener más primos que la otra. Y insisto, uno dice, ¿cómo va a pasar eso? Una lecera. Hay mundos en los que eso pasa. En los enteros gaussianos no. En los enteros gaussianos hay otros números primos, ¿sí? A veces, como vimos, a veces, de hecho, nuestros números primos a veces no son primos en ese mundo. Pero igual se pueden factorizar los números y igual queda único. Pero hay otros mundos, y cuando digo otros mundos me refiero a otros candidatos a enteros que a lo mejor también van a tener axiomas de cuerpo, que a lo mejor también van a tener axiomas de orden, no. Pero, o sí, dependiendo del caso. Pero van a pasar, otras cosas van a ser un poquito distintas, ¿no? Y una de esas puede ser esta. Entonces hay que probar que esta cuestión es única. Ya. Entonces, tengo todo esto. Tengo dos descomposiciones primas. Fíjense que entonces P1 divide a N, obvio. Tengo aquí que N se escribe como un producto de un montón de cosas, una de ellas es P1. Así que P1 divide a N. Y ahora es donde vamos a ocupar nuestro corolario. Entonces P1 divide a N, pero N no solo lo puedo escribir así, sino que también así. Entonces P1 divide a todo este producto. ¿Y qué pasa cuando un número, que es primo, cada uno de estos es primo, qué pasa cuando un número primo divide a un producto? Por largo que este sea, ¿qué fue lo que probamos? ¿Qué dice nuestro corolario? Cuando un primo divide a un producto de muchos factores, no importa cuántos. ¿Qué dice? A ver, Matías Vázquez me toca. ¿Qué dice a nuestro corolario cuando un primo divide a un producto de muchos factores? Dividir los factores, ¿cierto? No a todos. Por ejemplo, el 5 dividía al 10 y el 10 2 por 5. Oh, Divide algún factor. sí, algún factor, no todos. Un factor. No a todos, de hecho podría ser uno solo, pero al menos un factor lo divide, nuestro numerito primo. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces nuestro numerito primo, alguno de estos Q, que este es un producto de puros Q, Q1, 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 beta 1 veces Q1, después Q2, 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 beta 2 veces Q2, Q3, 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 QL, QL, QL al final. No es la mejor combinación de letras en español. Bueno, no importa. Así que al final, alguno de esos Q tiene que dividir nuestro P. ¿Ya? ¿Qué hacemos cuando hay un montón de cosas con nombres distintas, pero son puros símbolos? Puedo asumirlo, ¿no? Puedo asumir cosas. O sea, sin pérdida de generalidad, yo podría asumir que a ese QI es el Q1. ¿Por qué? Porque puedo reordenar nomás, ¿sí? Salvo cambiarles el orden, ¿no es cierto? O sea, sin pérdida de generalidad, yo podría asumir que ese QI es el Q1. O sea, podría asumir que el P1 está dividiendo al Q1. Porque si es que no era el Q1, era el Q5, por ejemplo, les cambio el nombre nomás. Si son puros nombres.
El Q5 es el Q1 ahora y el Q1 es el Q5. ¿Sí? Lo reordeno. Dijimos que todo esto era salvo reordenar, ¿no? Ahí está. Ahí está. A veces necesito reordenar. Entonces, voy a pedirle entonces a este QI, cambiándole el nombre quizás, que sea el Q1. Entonces puedo asumir que el P1 divide al Q1. ¿Qué hago ahora? ¿Qué pasa si P1 divide a Q1? Q1 es un número primo también. ¿Qué pasa cuando algo divide un número primo? ¿Qué Tiene que opciones ser tengo? que sea el mismo. ¿Por qué tiene que ser el mismo? Sí, está bien. Hay dos opciones. ¿Es uno o es el mismo? Pero la definición de primo había dicho que era mayores que 1. Entonces no podía ser 1, tiene que ser el mismo P. Muy bien. Súper. Entonces el P1 no es 1, así que tiene que ser Q1. Que es primo. Entonces como el Q1 es primo, tiene dos divisores nomás, entonces tienen que ser el mismo. ¿Y ahí qué pasa entonces si el P1 y el Q1 son el mismo? Entonces yo podré, ¿qué podría hacer en esta ecuación? ¿Qué pasa si tengo un factor común en dos lados de una ecuación? Y ese factor común además no es cero. Así que, ¿qué puedo hacer? Se nos va el P1 con el Lo Q1. simplificamos, po, justamente. Lo borramos. Lo simplificamos. Dividimos por P1, Q1, lo mismo. Acabamos de probar que son lo mismo a ambos lados. Entonces le resto 1 a ese exponente. Súper. Ya, pues. Y se entiende, ¿no? Porque puedo repetir este proceso e ir cancelando primo. Módulo ir reordenando. De hecho, aquí podría volver a cancelar el P1 con el Q1 otra vez, hasta que lo borre de un lado. Y después borro el otro, y borro el otro, y borro el otro. Y voy borrando, y borrando, y borrando primo. Y no son infinitos, son finitos. ¿Sí? Así que en algún momento termino. Entonces, en algún momento me quedo sin primo. Aquí le doy regalos para Navidad. En algún momento me quedo sin primo, pongámosle el lado izquierdo. Da lo mismo cuál de los dos lados. ¿Ya? Y quedan puros primos en la derecha. Bueno, esa frase no quedó muy, muy buena. Y entonces, y aquí me queda un 1. Cancelé todos los primos de un lado. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Que al otro lado tampoco pueden quedar primos por factorizar, o por simplificar, perdón, debería decir ahí. ¿Sí? Porque no puedo tener un producto de cosas igual a 1. Un producto de cosas que no sea el 1. El 1 tiene un puro divisor, que es el 1. Ya no hay el menos 1, pero positivo. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo que haberme quedado sin primo al mismo tiempo a la derecha que a la izquierda. ¿Sí? Entonces, ambas expresiones tienen los mismos primos y la misma cantidad de veces, salvo ese reordenamiento que hice. ¿Sí? Y de ahí me sale entonces que la descomposición prima es única. ¿Vamos o no? Entonces, repitamos el ejercicio. Yo voy cancelando nomás. O sea, por ejemplo, el 100. Imagínense que yo lo podía escribir de dos maneras. El 100 es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Imagínense que hay otra. Yo no sé, un P1 a la alfa 1, P2 a la alfa 2. Entonces me dice, usted póngase a cancelar, primo. Entonces, este de aquí, el P1 o el P2, por todo lo que vimos antes, va a tener que ser 2, porque el 2 divide a este. Se divide alguno de los factores y puedo asumir que es el P1. Y como es primo, entonces son el mismo. Entonces, divido por 2 y los voy borrando y al final me va a quedar I igual a algún producto de cosas. ¿Ya? Pero eso no puede pasar, ¿no es cierto? No puede pasar porque 1 no puede ser el producto de otras cosas, de números, ¿no es cierto? Porque ningún número divide al 1.
aparte del 1. Entonces todo esto tiene que ser 1, entonces ahí me sale que el alfa 1 tenía que ser 2 para que este exponente sea 0, el alfa 2 tenía que ser 2, y cuando yo cancelé, el 2 tenía que ser, no sé, el P1 y el 5 el P2, o al revés, pero eran esas las posibilidades. Si hubieran habido aquí otros primos más, por ejemplo, tampoco podía ser, porque entonces, ¿quién era este? Si yo los cancelé todos, uno por uno. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas o no? Ya. Entonces vamos a ir cerrando. Ah, una cosita así, antes de cerrar, es que ¿qué pasará entonces cuando el n es otro número? Cuando el n, por ejemplo, es 1, no va a tener descomposición prima, ¿no es cierto? Pero uno puede escribir así la descomposición prima y permitir que no haya, que k sea 0, que no aparezca ningún primo, como en el caso del 1. ¿Ya? Pero lo que sí va a tener que decir, porque ¿qué pasa con los números negativos? Los números negativos van a tener ahí además una unidad. ¿Quién es esa unidad, esa u que agregué ahí? Que se llama unidad. Puede ser 1 o menos 1 en este mundo, en el mundo de los enteros. 1 o menos 1. ¿Ya? En realidad las unidades son cosas que son invertibles. Los únicos invertibles en el mundo de los enteros son el 1 y el menos 1. ¿Ya? Por eso, 1 y menos 1. Entonces vamos a dejar hasta aquí la clase. Vamos a parar la